Hola, soy Alberico Barrios, fui periodista. ¿Cómo están? He decidido hace un par de días darle un tiempo al nuevo gobierno de Orsi, que ganó las elecciones en Uruguay, en contra de nosotros, la oposición, que la perdimos. He sido criticado por eso, algunos de buena manera, otros de muy mala manera. Supongo que pensando en lo que dicen que hizo la izquierda con el gobierno de la coalición cuando recién se retomó ya en el 2019. Yo he sido educado por una familia cristiano-católica y algunos de los valores de mi vida están orientados en ese sentido. Obviamente que en política es difícil aplicarlos, porque ahí generalmente triunfa el más fuerte, o como en este caso el que tenga más votos. Entonces hay algunos elementos que me llevan a tomar la decisión de que, como una persona común y corriente, con algunos conocimientos extras debido a mis años, casi 73 y más de 30 de periodista, tengo como para evaluar algunas situaciones que pueden hacer que uno tome el camino recto de una especie de venganza política, o esta especie de merced de 100 días que, por tradición y porque es justo, yo quiero darle al gobierno y a Orsi. Pero además hubo otro factor, dos factores en realidad, que me llevan a eso. Como muchos de ustedes saben, yo he sido un activo participante en las redes sociales, particularmente de Twitter, hoy X, porque considero que ahí está el que quiere estar, el que puede estar, el que sabe estar. Obviamente ahí están la mayoría de mis ex colegas, mejor dicho, los colegas que están en el ejercicio de la profesión. Algunos ya no están porque fueron comprados por el gobierno entrante. Creo que un periodista que nace periodista debe morir periodista aunque le vaya mal, porque él tiene una misión que cumplir, y plegarse a alguien que le paga sin haber renunciado a la profesión o haberlo hecho inmediatamente es por lo menos desdoroso. Pero bueno, allá ellos. Seguramente no van a volver a la profesión periodística que durante años algunos desempeñaron, y algunos muy bien, por cierto. Pero bueno, son opciones. Nada les impedía hacer eso y lo hicieron. Seguramente debe ser por el calor de las ideas que ellos profesaron en su momento, y algunos hasta operaron a favor del gobierno de izquierda, y al ganar el gobierno de izquierda, sabedor de eso, los contrata, entre comillas, los ampara con muy buenos sueldos, una función distendida, porque de última son vulgares repetidores de algo que se genera más alto que el lugar donde están. Casi ningún periodista tiene la facultad de hacer y decir y publicar lo que siente o piensa cuando está reportando noticias, pero hay un margen de libertad para hacerlo sin que la línea editorial se le impida. Algunos diarios, canales o radios piensan dos veces antes de despedir a un periodista o una periodista que se ha apartado de la línea editorial publicando algo que es contrario a esa línea editorial. Pero en el gobierno no va a haber eso. Te salís de la línea y fuiste, quedás a la intemperie. Quiero remarcar los dos elementos, las dos situaciones, los dos motivos que yo tengo para darle a Orsi los 100 días de, ahora ya le quedan 97, de prueba, para que se tome el tiempo de orientar su gobierno y aplicar las primeras medidas que dicen que en los primeros 100 días se puede hacer. La primera es que yo traté con Orsi durante 10 años, siendo el dueño director del periódico El Corresponsal, que cerré cuando me jubilé. Entonces tuve la oportunidad de ver el pulso de Canelones recorriendo prácticamente todo el departamento. Allá se vendía el diario que yo dirigía, El Corresponsal, que aún se puede ver en internet. Y
Y además, creo que tal vez lo más importante, durante 10 años estuve yendo a 2 legislaturas completas, muchísimas veces siendo el único periodista que estaba en la Junta Departamental, viendo el latir del Parlamento Canario. Y allí iba Orsi, y muchas veces hablé con él, algunas en términos exclusivamente periodísticos y otras en temas personales que me dieron para conocerlo mejor. No evaluarlo porque, obviamente, yo siempre fui nacionalista, nunca lo oculté, traté de disimularlo todo lo que podía, tanto en mis años en La República, que siempre fue un diario de izquierda, como luego dirigiendo el periódico que yo hacía circular en Canelones y que tuvo un relativo éxito. Entonces comprendí a Orsi un poco mejor de lo que algunas personas que siendo montevideanos no tienen la oportunidad de hacer. Siempre me pareció lo que hoy me parece, una persona sencilla, no digo simple, pero sí sencilla, obviamente que por el entorno en el que vivió y la forma en que creció, en el sentido ideológico, era obvio que lo iba a capturar la idea de los Tupamaros que él integra, liderado por Mujica, que tuvo su mejor momento cuando él era el secretario general de la Intendencia de Canelones y luego fue intendente, ganando lícitamente las elecciones. No digo que haya hecho un buen gobierno, no puedo decir eso porque yo no vivo en Canelones, si bien tengo intereses de mi familia de campo en Canelones, no quiero aquí aventurar una opinión ahora que ya no es él el intendente de Canelones. Pero hubo otro factor muy reciente, que me hizo emocionar y que espero no se refleje en mis palabras ahora. Hace unos días escuché a Bordaberry decir que él había, por decencia y por nobleza, enviádole un WhatsApp felicitando a Orsi por el logro de la presidencia de la República del Uruguay. Y dice el propio Bordaberry que antes de los 2 minutos el propio Orsi lo llamó para agradecerle y establecer un diálogo tan necesario entre un líder, uno de los 2 líderes del Partido Colorado como es Bordaberry y él que es el presidente del Uruguay. Orsi lo llamó y al final se reunieron unos días después, yendo Bordaberry con un grupo de personas que forman parte de su equipo como senador. Y inspirado en eso dije, bueno, yo soy una persona común, si bien conocí a Orsi y él sabe quién soy, quién fui, mejor dicho, en el sentido profesional del término, no me cuesta nada, no tengo nada contra él, para mí no hay enemigos políticos, sí hay adversarios, y soy un férreo adversario, pero no tengo enemigos, tampoco los tengo en la vida diaria. Los 2 que tenía se murieron en la peor de las desgracias, así que espero no tener ningún otro para que no les pase lo mismo. Y hice lo que hizo Bordaberry, le envié un mensaje de WhatsApp a Orsi. Yo pensé que no tenía ya el teléfono que habitualmente usaba, pero sí lo tenía, y debo decir que el presidente de los uruguayos, ya habiendo asumido como presidente, me respondió antes de los 3 minutos. El presidente Yamandu Orsi me respondió a mí, un ciudadano común y corriente, que además le consta que soy opositor a su gobierno, en el sentido político partidario del término, no ya en el sentido profesional, porque yo ya no soy un periodista. Me respondió en el mismo tenor que yo le había enviado el mensaje. El mensaje decía: Yamandu, soy albérico, te felicito por el logro de la presidencia y te felicito especialmente, le puse, especialmente, por el comportamiento de tus hijos en el balcón presidencial cuando salieron contigo a saludar. Obviamente que eso escondía mi rechazo, mi disgusto con la actitud que tuvo la esposa de Orsi. Simplemente yo no comparto esa forma de participar del saludo presidencial, porque el que asumía la presidencia era él y no ella. Yo conocía a la primera esposa de Orsi, no conocía a esta segunda esposa, no la traté nunca, ni siquiera sabía el nombre, y yo acepto que sea la esposa del presidente, pero nada más. En cambio, los hijos, la actitud de correr a abrazar a su padre, el niño,
la presentación de ellos gestual, física, gestual de la cara, quiero decir. La niña, los gestos que hizo cuando vio a su madre fuera de lugar, diría, porque seguramente por más niña que sea, ya debe haber visto cómo se comportan las primeras damas del Uruguay, si es que existe ese término, aunque socialmente yo lo acepto. No es cualquier persona, es la esposa de un presidente. No es menos que eso, pero no es más tampoco que eso. Aquí no tiene ninguna función las damas que son esposas del presidente, excepto alguna función social que todos le reconocemos, entre ellos yo también. Entonces Orsi tuvo la gentileza enorme, teniendo en cuenta que yo soy solo una persona y no soy su votante, de responderme antes del tercer minuto que yo le envié el mensaje. O sea, conservaba el celular, recordaba quién era yo y además agregó: siempre recuerdo que me dijiste que había que proteger a los hijos, en el sentido de la política de las redes sociales, ahora las redes sociales. Y con eso finalizó su mensaje. Saludos, me pone. A mí me emocionó. Yo sé que algunos me van a criticar hasta las lágrimas, porque un presidente que acaba de asumir después de tanto luchar por la presidencia, como lo hicieron todos, y después de casi 5 años de no hablar con él, no haber intercambiado ningún mensaje, es extraordinario. Yo creo que solo se debe dar en Uruguay. Después mi familia me decía que a lo mejor yo me gané esa consideración del actual presidente Orsi, pero a mí durante algunos minutos me conmocionó hasta las lágrimas, porque yo no lo esperaba. Pensé que no me iba a contestar, pensé que no tenía ese teléfono, pensé que diría: bueno, sí, ya no sos periodista y además sos opositor. Porque no voy a negar que yo me comuniqué durante los 5 años, no digo que todos los días, pero permanentemente con el presidente de la calle Pou. Ahí había otras razones. Nos conocíamos de hace 30 años atrás, cuando el entonces presidente de la calle Pou no era nada más que un diputado por Canelones. Él tomó contacto conmigo y durante un tiempo fui una persona cercana a él en el sentido de la prensa. Todo el mundo lo sabe. Y hay una foto donde todavía ni siquiera éramos, entre comillas, conocidos cercanos. Yo recibí una distinción del Parlamento del Uruguay, que en ese momento presidía Alberto Perdomo, un diputado blanco de Canelones. Tuve la gentileza de otorgarme una distinción parlamentaria en el sentido de haber cumplido mi tarea como cronista parlamentario. Y en esa reunión estaba el padre del presidente de la calle Pou en aquel momento, la calle Herrera. Estaba toda su familia, en realidad, hay fotos de eso. Y cuando se anunció la distinción que el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Perdomo, que hizo darme, él subió al estrado y tengo una foto del entonces diputado de la calle Pou pasándome él la mano sobre el hombro mientras yo sostenía la placa que acabo de mencionar. Ahí fue la primera vez que nos dimos la mano, creo, personalmente, y unos meses después él me llamó a su despacho y arreglamos para que yo le ayudara en la parte de prensa. Esa tarea se terminó cuando él asumió otra responsabilidad. Yo lo comprendí, naturalmente. Igual seguimos el diálogo, cosa que yo también creí que él iba a cortar conmigo, pero no fue así. Continuó el diálogo, a veces en asuntos tan prosaicos como, no sé, la ropa que vestía. Ahora me critican porque yo a veces doy alguna opinión respecto de la vestimenta. Hoy justamente no soy un buen dechado de elegancia, porque estoy recorriendo Montevideo por asuntos familiares. A veces hago hasta 40 o 50 kilómetros de una familia grande a la que yo sirvo como jubilado que soy. Tengo algo más de tiempo. Y bueno, el presidente el presidente de la calle Pou en su momento me daba crédito a mis observaciones respetuosas respecto de su ropa, y después algunas opiniones políticas que le daba. Él a veces me criticaba también por mis ácidas opiniones respecto del gobierno nacionalista, pero yo creo que toda persona que vota un gobierno, como lo hice yo, tengo derecho también a discrepar cuando hay algo que no le funciona. Hablamos de muchas cosas con él, casi siempre diálogos breves. Creo que nunca hubo una llamada persona a persona, pero sí me respondía a los mensajes. A veces antes de los 3 minutos
con que Orsi, el nuevo presidente, me ha respondido. De todas formas, creo que algún día le contaré a mis nietos, que por ahora no les interesa eso, que su abuelo, siendo nada más que un periodista sin ser una personalidad notoria, porque así, en el caso de Bordaberry, es obvio que Orsi sabe quién es Bordaberry, le respondió tal vez también por eso, por la personalidad político-partidaria que es Bordaberry, pero no es mi caso. Así que insisto en darle los 100 días que, por tradición y por respeto a todos los votantes y al gobierno de Orsi, le voy a dar. Y eso se va a traducir en un perfil bajo en el sentido de mis críticas, hasta que yo vea hacia dónde va el gobierno actual. Entonces, tal vez, si es del caso, discreparé nuevamente y lo criticaré. Pero de todas formas, Yamandú, si está viendo esto, gracias por seguir siendo la misma persona que yo traté hace 20 años atrás, tanto como jerarca de la Intendencia de Canelones, como luego como intendente y ahora como presidente de todos los uruguayos, cosa que yo reconozco. Y bueno, era eso lo que quería compartir con ustedes. Me tomé este tiempo para reflexionar, visto que en Twitter dije lo mismo, que doy 100 días de plazo al gobierno para empezar a opinar sobre este gobierno encabezado por Orsi, y algunos lo aceptaron de buen grado, cosa que me congratulo en la medida que los uruguayos entienden que no se puede saltar encima de la yugular de un gobierno como dice que se hizo. Yo creo que sí que lo recuerdo, pero bueno, prefiero olvidarlo. Y en estos 97 días que le quedan, observar tranquilamente el desempeño de los gobernantes nuevos, de lo que soy opositor, y luego recién empezar a dar mi opinión, nada más que de una persona, sin otra relevancia, y ya veremos cómo la seguimos. Tal vez esté más activo en este canal de YouTube, y tienen la enorme gentileza a ustedes de ver. Algunos tienen en cuenta mis opiniones y cuando demoro en darlas me la reclaman. Soy un anciano, así que mi ritmo es mucho menor de que en otro momento cuando estaba ejerciendo plenamente la profesión periodística. Pero esta es solo mi opinión. ¿Y usted qué opina?